Capital Radio. Tiempos interesantes. Con José Figueroa García. En la 10. Capital Radio. Yo estoy sonriendo porque yo siempre, para mí es tiempos difíciles, no tiempos interesantes. Tiempos difíciles con el maestro. Tiempos difíciles para más de uno. Eso desde luego. Tiempos difíciles. Bueno, ¿cuál es el tema de hoy? Bueno, primero de todo, buenos días con alegría, Miguel Ángel. Bien. ¿Eso quién lo decía? Buenos días con alegría. Pues la verdad es que no me acuerdo, pero lo digo yo. No, pero alguien lo decía. Alguien lo decía. Y además era una chica, además. Es que no, yo no me acuerdo, Pues pero sí, me parece decía, algo muy importante, se muy decía necesario. en televisión. Bueno, Pues bueno. Te diré quién lo decía. Bueno, lo averiguaremos. Mientras tanto, ya tenemos con nosotros a alguien al que admiro profundamente, una persona que es un maestro del mundo del misterio, Juan Jesús Vallejo, del programa Noche de Misterio de Radio Caracol en Colombia. Él es español, pero de un tiempo ya lleva años en Colombia, y él fue pupilo de Jiménez del Oso, De los grandes, uno de los grandes. Uno de los grandes, hombre, el precursor. Y ha trabajado con todos los grandes del misterio. Juan Jesús Vallejo, bienvenido a Tiempos Interesantes, Capital Radio. Hola, buenos días, ¿cómo estáis? Muy feliz de estar aquí en vuestro programa. Bienvenido, Juan Jesús, bienvenido. Un verdadero honor contar contigo. Muchísimas gracias. Vamos a ver, Juan Jesús, vivimos tiempos muy interesantes en lo que a la ufología se refiere y bueno, nos gustaría que compartieses con nosotros todo lo que sabes, todo lo que has averiguado de lo que se ha movido y se está moviendo públicamente y en la sombra en Estados Unidos a raíz de las comparecencias, a raíz de todos estos personajes como David Garsh, Luis Elizondo. ¿Quién es esta gente? ¿Qué está pasando? ¿Qué ha pasado en Estados Unidos? ¿Qué significa esto? Porque esto además es bastante fuerte. A ver, toda esta historia del fenómeno OVNI cambió en diciembre del año 2017, ¿vale? O sea, hasta diciembre del año 2017 el fenómeno OVNI, bueno, pues tenía cierta demanda por parte de la opinión pública. Hay que decir que al fenómeno OVNI se le tritura por parte de los medios de comunicación, por ejemplo, en los años 90, pues aquí en España, por ejemplo, a través de toda la telebasura, que desde mi punto de vista ya no solamente trituró el fenómeno OVNI, sino trituró el cerebro de los españoles, ¿vale? Pena me da mi país con ese tipo de televisión que se hacía aquí. Pero bueno, básicamente, bueno, pues había cierto interés de la opinión pública por el fenómeno OVNI, pero nada para tirar cohetes. Yo recuerdo cuando trabajaba en las revistas con Fernando Jiménez del Oso, ni se nos ocurría hacer ya una portada de OVNIs, porque entonces no vendía la revista. Todo esto cambia en diciembre del año 2017, pues porque hay un señor que se llama Luis Elizondo, que ha trabajado para la CIA, que fue un agente de los servicios de inteligencia norteamericano, que filtra 3 vídeos, en concreto es al New York Times. Esos vídeos salen en el New York Times, uno de ellos respecto a un incidente que hay con el portaaviones nuclear USS Nimitz en el año 2004, y los otros 2 vídeos son mucho más tardíos, son de en torno, no recuerdo exactamente ahora el año, juraría que eran como del año 2014. ¿vale? Por ahí. Sí, que eran como del 2014 con el portaaviones USS el Roosevelt en la costa este de los Estados Unidos. El otro vídeo era de la costa oeste. Entonces, eso cambia absolutamente todo, porque de repente la CIA, que decía que hace décadas ellos no investigaban el fenómeno OVNI, que no les interesaba esto, en los años 90 dijeron que el fenómeno OVNI tenía que ver con avistamientos de prototipos militares que hacía la empresa norteamericana Northrop, y de repente ellos no investigaban nada y esto no nos interesa porque esto es completamente falso, a enterarnos. Primero ver esos 3 vídeos que están filmados por cámaras que van en aviones, en concreto eran F-18 de la Fuerza Norteamericana.
Segundo, que se estaban gastando desde el año 2004 ni más ni menos que 22 millones de dólares al año en investigación del fenómeno OVNI. Para no existir los OVNIs, que te gastes 22 millones de dólares, pues muy normal no es. Tiene ¿Me WhatsApp. entiendes? Sí, claro, pero a mí me da 11 millones y te traigo un extraterrestre posado mañana, ¿me entiendes? Con la mitad del presupuesto. O sea, y con la primera comunión hecha, además. ya tengo la primera comunión, vamos, y la foto de la novia en el bolsillo, o sea, ¿vale? O sea, con 22 millones de dólares. Entonces, esto cambia absolutamente todo, porque esto además tiene toda una serie de ramificaciones y de implicaciones muchísimo más complejas. O sea, la mejor revista de ufología de los últimos años ha sido el New York Times, Exacto. cosa que jamás nos podríamos llegar a imaginar, ¿me entiendes? Porque ese fue el primer artículo de muchos artículos que nos van dando toda una serie de pistas de hechos completamente reales, ¿no? O sea, no solamente están esos 22 millones de dólares que se utilizan para investigación y están esos vídeos, que es la punta del iceberg, porque sí, ni los vídeos son completos ni a la calidad que se grabaron, y hay muchos más vídeos. Pero es que, por ejemplo, lo que tenemos claro que es que el contratista que estaba analizando y que sigue analizando los restos que pueden tener que ver con esas naves de otros mundos es Robert Bigelow, el sí, dueño de Bigelow Aerospace, que es ni más ni menos que uno de los mayores contratistas de NASA, y que el tipo además un par de años, como un año antes, cuando le está en un programa de la CBS y le preguntan sobre vida extraterrestre, y el tipo dice, es que para buscar vida extraterrestre no tenemos que salir del planeta Tierra. Y le dijo a la presentadora de CBS, oiga, ¿usted sabe lo que está diciendo? Que le van a criticar por esto. Y el tipo dijo, pues que me critiquen, ¿me entiendes? O sea, me da igual, obvio, tenía información privilegiada, ¿vale? Entonces, otro artículo de New York Times también, donde aparece un astrofísico que es consultor del Pentágono, que es Eric W. Davis, diciendo que está investigando restos de naves de otros mundos y que además los materiales que tiene no son replicables en la Tierra. O sea, fueron un bombazo detrás de otro con nombres, apellidos, y de repente destapa que el gobierno norteamericano no solamente tenía un gran interés en investigar el fenómeno OVNI, sino que nos estaban ocultando información. Y eso cambió toda la percepción por parte de la opinión pública. Al ver esos vídeos, al ver todo ese tipo de personajes, al ver que esto es algo completamente real, esto además hizo que pasáramos una discusión que era muy absurda, ¿vale? Que era la discusión sobre si los ovnis existen o no. Que los ovnis existen no tiene discusión alguna, cosas distintas que son, pero que los objetos volantes no identificados existen, o sea, no tiene discusión alguna a día de hoy, ¿no? Gracias también pues a todos estos vídeos y todo esto que ha sucedido. Y luego, la guinda del pastel, desde mi punto de vista, pues la puso un señor que se llama David Grush. exacto. Que, bueno, esto ya sí lo cambió todo, ¿no? Porque es un señor también con una hoja de servicios intachable, Sí. que ha trabajado para los servicios de inteligencia norteamericanos, y este ya lo que dijo es que el gobierno norteamericano, bueno, el Pentágono, tenía en su poder naves que no eran de este mundo y además también cuerpos no humanos, es lo que dijo literalmente. Y bajo ¿vale? juramento, además. Sí, bueno, que además eso es un delito bastante grave en Estados Unidos, ¿vale? No decir la verdad, pero digo yo que tengo una empresa en Estados Unidos. Entonces, pues el tema es ese, ¿vale? Y luego ya la segunda comparecencia ha sido una patochada, desde mi punto de vista, y luego, bueno, pues ahora están jugando al poli bueno, poli malo, ¿vale? Básicamente yo creo que dentro del Pentágono, por primera vez en la historia, ha habido gente que ha dicho quiero contar lo que está pasando. Creo que eso es lo que ha pasado, sobre todo con David Grush, creo que eso es así. Cosa distinta es el personaje de Luis Elizondo, del que no me fío absolutamente ni un pelo. Bienvenido al club. No tengo claro si este señor lo que sigue haciendo es trabajando para la CIA, va buscando amiguitos por ahí que sepan del tema OVNI y buscando metamateriales, ¿vale? Entonces, Y pues, robando por ejemplo, cachos de ovni. Sí, por ejemplo, estuvo con Andrea Pérez Exacto. Simondini en Argentina. Yo estuve con Andrea hace un año y medio allí en su museo OVNI en Victoria, Entre Ríos.
y me enseñó el trozo, se había llevado un trozo Luis Elizondo del ovni que se estrelló en Ubatuba, en Brasil, que ya tenía varios restos. Después de llevarse el trozo de ovni, que le dijo que le iba a mandar los análisis, historias tal, nunca más le volvió a llamar, ni le dijo ni buenas tardes, ¿vale? El tipo. Entonces, aquí hay, bueno, pues toda una serie de implicaciones que no sabemos hasta dónde llegan, porque estando metido por medio la CIA, pues ¿qué quieres que te diga? Sí. Pues muy complicado saber Sí. hasta dónde llegan las implicaciones, pero le ha dado un nuevo enfoque y una nueva forma de ver el fenómeno ovni, sobre todo por parte de la opinión pública. Entonces, para los que somos periodistas, creo que es algo muy importante. Pues yo, por ejemplo, que dirijo un programa de radio en Caracol y tengo también un canal de YouTube que se llama Oculto tras la sombra, pues de vez en cuando pues intento, sobre todo en Caracol, ¿no? Intento estar pendiente a la actualidad ovni y entrevistar investigadores de todo el mundo en habla hispana. Haces una labor impresionante, Juanje. Muchas gracias. Impresionante. Muchas gracias. Yo soy un gran fan de tu programa, de tu YouTube, de todo. Muchísimas gracias, pues la verdad que no me lo esperaba porque hace pocas semanas me dio Caracol Radio el índice de escucha del programa por países y España estaba en segundo lugar, no me lo podía creer. Primero México, luego España, luego Estados Unidos, así es donde se oye más. ¡Viva México! Y cuarto en Colombia. No, en México se oye muchísimo, y yo que tengo una agencia de viajes de autor, muchísimos de mis clientes son mexicanos. Haces Y es viajes más, de autor. ¿Cuándo es tu próximo viaje y a dónde vas, Juanje? mi próximo viaje es en 2 semanas, pero ya no hay plazas, a Egipto. Cachis. Vale, me voy el día 7 de octubre, perdón, el 7 de marzo para Egipto. Y luego, no, pues si alguien quiere ver mis viajes, es muy sencillo. Entra a la página web www.viajesjuanjesusvallejo.com y ahí verá los próximos viajes. El próximo que se está vendiendo ya es en octubre de este año a Egipto. Pues a lo mejor nos vemos por allí, amigo. A ver si Pues logro nada, pues apuntarme. animaros. Yo feliz de que vengáis. Una pregunta. ¿Tú crees que nos están preparando para un Blue Beam? No. No. Yo cuando surge esto con mis amigos, investigadores, y muchos están diciéndome, no, Juanje, esto es, nos están preparando para darnos la gran noticia de a poquito, y esto va a salir en 3 años, o en 5, o en 8, yo lo que creo es que no. Y te voy a decir por lo que lo creo, que es mi Adelante, hipótesis. adelante. Porque explícale a la audiencia qué es Blue Beam, así a muy grandes rasgos para que la gente se haga una idea. Bueno, el tema del proyecto Blue Beam, que no está claro su existencia. Correcto. ¿Vale? Lo que se está hablando es de que hay un proyecto donde están proyectando imágenes de ovnis de forma holográfica y demás, y creando toda una serie de historias para ir concienciando a la opinión pública de que no estamos solos. Yo no sé si el proyecto Blue Beam es verdad, pero mira, te digo cómo lo veo. Ahora mismo hemos reinventado una nueva guerra fría. En un mundo multipolar, que es una cosa que nunca habíamos visto. El mundo siempre fue bipolar, ahora ya es el patio de mi abuela, es un descontrol total, ¿vale? Radio patio. Sí, con Rusia por un lado, China por otro, Irán por ahí, Estados Unidos, la Comunidad Económica Europea, con ciertas luchas de poder. Entonces, el conocimiento sobre la tecnología OVNI a nivel tecnológico tiene una cantidad de implicaciones tremendas. ¿Qué es lo que ha hecho Luis Elizondo? Luis Elizondo se ha ido a por trozos de OVNI a Brasil, perdón, a Argentina, a otros sitios, se está recopilando diferentes materiales. ¿Tú crees que Estados Unidos, si tiene acceso a una tecnología muy superior a la nuestra, lo va a comunicar a los 4 vientos y le va a hacer el regalo a la humanidad y somos todos hermanitos aquí en casa? No, los seres humanos, y a mí que me encanta la historia y he escrito tantos libros de historia, si analizas la historia, siempre nos hemos estado acuchillando y guardándonos secretos y guardando información que nos pueda dar una ventaja estratégica sobre el supuesto enemigo que tenemos y tal. Y creo que eso es lo que va a pasar. O sea, aquí, vale, pues ahora, por ejemplo, el gobierno Trump ha dicho que va a desclasificar toda una serie de documentos y que somos todos hermanitos y buen rollo, vale, Sí, perfecto, sí, sí. Eso lo hacen de cara al público, vale, para que vean lo buenas personas que son
y lo transparentes y demás. Pero lo importante realmente se lo van a seguir guardando. Esa es mi opinión. Ojalá me equivoque y en 3 años de repente diga, mira, aquí está la nave y el extraterrestre para que lo veáis y tal. Yo creo que no, eso va a seguir igual. Y yo creo que hasta el día que me vaya de este planeta, ¿me entienden?, va a seguir igual, porque no, es una información que no van a soltar, y además ya no solamente es lo que tenga Estados Unidos y Rusia, sino lo que puede llegar, por ejemplo, a tener China, Sí. ¿vale? Entonces, no creo que den información relevante de absolutamente nada. Es más, de vez en cuando pues ponen han creado la Oficina de Investigación de OVNI, que se llama la AARO, Sí. y te ponen a un payaso al frente, como era el tipo este, el Kirkpatrick y tal, Sí. que es un tipo que no cree en esto, y que además te dice que todo es falso y que todo es mentira y que todo no sé qué. O sea, es que ya lo hicieron el siglo pasado. Sí, Cuando, por ejemplo, arrancaron el proyecto Libro Azul, que a la cabeza estaba un astrofísico norteamericano que era Allen Hynek, y Allen Hynek luego le sale rana y dice que le obligan a mentir y que hay muchos más casos de los que aparecen ahí sin que se puedan explicar y tal, sacaron la comisión Condon para decir todo esto es falso y un grupo científico lo ha dicho, que es como, por ejemplo, yo me muero de la risa cuando llegan y dicen, no, hablemos con la NASA, como si la NASA fuera Jesucristo, ¿vale? Hablemos con la NASA, que es la que nos va a decir la gran verdad detrás del fenómeno OVNI. En la NASA no hay nadie que haya investigado un caso OVNI en su vida, ¿me entiendes? Sí. Es ridículo. O sea, es una cosa absurda. Es como si tú me llamas a mí para que te haga, para hacerme una entrevista y un reportaje sobre comida china, que no estaba en China ni entiendo la comida china, ¿me entiendes? O sea, es todo ridículo, ¿vale? Entonces, no va a cambiar nada. Hay una cosa que me parece muy interesante. Un fenómeno que se está dando dentro del mundo de la ufología, del que tú te has hecho portavoz varias veces a través de tu programa, y es que parece que nos tenemos que replantear la mismísima realidad. Que ya no estamos hablando de platillos volantes metálicos con seres dentro que vienen de otro planeta, sino que nos estamos enfrentando a algo aún más extraño, a algo aún más complejo. Estamos hablando de viajes interdimensionales, quizá de curvaturas en el espacio-tiempo, de viajeros del tiempo, de apariciones que más bien a veces parecen apariciones de lo divino. Aquí hay un tema fascinante. Yo ya lo he medio tocado en algún programa aquí, pero quiero, Juanje, que tú nos des tu punto de vista, porque nadie más sabe más que tú de esto en la hispanidad. A ver, el tema es muy complejo, ¿vale? Porque realmente investigar el fenómeno OVNI es algo que te puede volar la cabeza. O sea, no es tan sencillo como que llegan de otro planeta en una nave de chapa y tornillo y se bajan y se dan un paseo por acá. O sea, ni mucho menos. Primero porque además, si analizas la historia de la humanidad y vas a ver desde pinturas rupestres en el Tassili hasta otras 1000 pruebas que hay en la antigüedad, si te vas, por ejemplo, a Mesa Verde en Estados Unidos, a las pinturas de los indios Hopis y tal, te das cuenta que este tipo de seres y este tipo de artefactos llevan viniendo a la Tierra desde hace miles de años. Y además, que en cierta medida han podido ir modificando nuestra historia, donde además hay ciertos avistamientos que se pueden confundir o que pueden estar entremezclados con lo religioso. Correcto. Y esto además es muchísimo más complejo. Y la clave, efectivamente, estos aparatos o estas cosas que aparecen aquí y tal, es que nos empujan a redibujar los límites de la realidad. Pero ojo que ese tipo de investigaciones sobre cuáles son los límites de la realidad y tal, no es que sea yo el que sea un abanderado de eso, es que lo hace también la CIA, ¿me entiendes? Sí. Y lo hizo la CIA con un proyecto que se llamaba el proyecto Stargate, por ejemplo, donde había personas que utilizaban un tema que era el tema de la visión remota y además, bueno, para poder estar en otra parte del mundo, pero perdón, con científicos de la Universidad de Stanford detrás, ¿vale? Sí, Que sí. no es un tema de 3 alucinados allí con una bolita de cristal, ¿me entiendes? El Sí, Instituto sí. Monroe, o sea, a ver, o sea, todo ese tipo de investigaciones donde está ahí desde lo ufológico hasta dónde son los límites de la realidad, donde ha habido personajes
muy importantes en la historia en las últimas décadas, como por ejemplo así fue el profesor mexicano de la UNAM, Jacobo Grinberg, o por ejemplo hoy día es el biólogo de Oxford, Rupert Sheldrake, y tal. O sea, esto que estoy diciendo, que puede parecer un poco zancocho, un poco de sopa sin sentido, ¿vale? Donde hablamos de estas extrañas luces, de cómo operan en nuestra historia, y de repente investigaciones que nos están diciendo, ojito, que todo lo que estamos viendo de la realidad es parcial. No estamos viendo la realidad total que nos envuelve. Por eso el fenómeno OVNI es tan tremendamente complejo de investigar, porque de los casos que yo he investigado, pues desde apariciones de luces o que lleguen a dejar huella, por ejemplo, un caso que investigué en Burgos hace muchos años, por ejemplo, o en mis investigaciones en la selva amazónica, donde de repente, no me preguntes por qué, porque no lo sé, pero el fenómeno OVNI se torna agresivo. Sí. Y es curioso, porque por ejemplo el libro de Luis Elizondo sobre ovnis arranca hablando de cómo él habla con otros militares, de cómo en 1978 en la isla de Colares, en Brasil, empiezan a aparecer bueno, pues una especie de naves, de luces, de no más de unos 3 metros de alto, que algunas eran rectangulares, otras tenían forma oval, forma como de huevo, y cómo hay gente que empieza a enfermar por estar cerca de estas luces, cómo estas luces paralizaban a la gente. Pues, por ejemplo, las investigaciones que yo hice en la selva amazónica colombiana, encontré 2 casos muy similares. ¿Por qué sucede esto? Es que no tengo ni idea, porque al final me reconvierto en un recopilador de hechos, Sí. y pongo los hechos como periodista encima de la mesa y los pongo en mi programa de radio y en mi canal de YouTube, y pongo los testimonios ahí, y que ustedes decidan igual que yo, porque saben lo mismo que yo, que es los hechos que he podido recopilar y que tengo claro que son veraces y que son reales, pero no sé más. Un tema fascinante, tremendamente fascinante, complejo, y del que seguiremos hablando, porque esto no se acaba aquí. Juan Jesús Vallejo, muchísimas gracias por tu tiempo. Recuérdales a todo el mundo dónde te pueden seguir, cómo te encuentran. Muy sencillo, en Twitter @Juan G. Vallejo, Juan J. E. Vallejo, en Instagram y en Facebook Juan Jesús Vallejo, y mi agencia de viajes en la página web www.viajesjuanjesusvallejo.com. Perfecto. Pues caballero, muchísimas gracias y hasta la próxima. Feliz día, amigos. Saludos, chao, chao. Arigato. El remate con Miguel Ángel González Suárez. Capital Radio. Show.